Universidad Vargas. El doctor Carlos Alarico Gómez ha producido una vasta bibliografía, dentro de las cuales podemos destacar la de Miranda Periodista, el papel de los medios en el bloqueo de 1902, la historia de la hegemonía andina en el poder, el origen del Estado democrático en Venezuela y el último dictador. El doctor Gómez ha sido condecorado con casi todas las condecoraciones venezolanas destacables, dentro de ellos la Orden de Andrés Bello, la Orden de un querido masón Andrés Eloy Blanco, presidente de la Asamblea Constituyente del 47, que dio el voto a la mujer, al ilustre y poderoso hermano Francisco de Miranda, precursor de la independencia de las naciones hispanoamericanas, al centauro de los llanos, José Antonio Páez, a los hermanos José Tadeo Moragas, principalmente José Tadeo, y ha recibido también por su trabajo la Orden al Mérito del Trabajo. Ha sido también reconocido en el mundo masónico con la Orden del Grado 33, un reconocimiento de la Orden del Grado 33 de la respetable logia del Estado Carabobo. Así entonces que tenemos frente a nosotros un muy distinguido historiador, profesor titular, quien va a dirigirnos entonces una investigación que hizo muy acuciosa del encuentro de Francisco de Miranda y Simón Bolívar en Londres. Entonces, escuchemos al doctor Carlos Alarico Gómez. Muchísimas gracias, profesor. Buenos días, apreciados miembros, invitados de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros Científicos. Debo decirles que me siento muy honrado de estar en la compañía de ustedes para presentar mi conferencia, Encuentro de Francisco de Miranda y Simón Bolívar en Londres. La renuncia de Empara. El motivo del viaje de Bolívar a la capital británica se debió a los sucesos ocurridos el 19 de abril de 1810 como consecuencia de la conspiración de los mandanos de Caracas, lo que motivó la renuncia del capitán general de Venezuela, Vicente de Empara y Orbe. La renuncia del mandatario provocó el surgimiento de una Junta Suprema que se autodenominó Defensora de los Derechos de Fernando VII, la cual trató de consolidar su poder a través del apoyo de las provincias que integraban la Capitanía General. El exilio. La brusca remoción de la autoridad establecida causó fuerte impacto en la Capitanía General y en el territorio ibérico. Los sucesos del 19 de abril tuvieron su raíz en los hechos que venían ocurriendo desde 1808. En Caracas había un ambiente tan peligroso que Vicente Basadre, intendente del Ejército y de la Real Hacienda, escribió en sus memorias que, abre comillas, el 1 de abril escapamos milagrosamente Empara, su asesor, el subinspector de artillería y yo, ya que tenían pensado asesinarnos aquella noche. Cierra comillas. Empara actuó con toda diligencia y expulsó de Caracas a los militares que estaban complicados en el intento de magnicidio, enviando una relación al rey. Toda la documentación revisada indica que en efecto había una conspiración en marcha para derrocar a Empara con el fin de establecer una junta al estilo de las que existían en España. Al concretarse la rebelión, el capitán general fue arrestado y expulsado del país. La Junta Suprema. En consecuencia, se creó una Junta Suprema Defensora de los Derechos de Fernando VII, dirigida por Martín Tobar Ponte y José de las Llamosas, la cual estableció organizaciones similares en las provincias de Cumaná, Margarita, Barinas, Barcelona, Trujillo y Mérida. Solo Guayana, Coro y Maracaibo permanecieron leales a la corona.
Napoleón invade España. Al llegar a Madrid, Basadre se encontró con un escenario tan complicado como el de Caracas. España había sido ocupada por Napoleón Bonaparte, quien entró como producto de una alianza aprobada por el gobierno de Manuel Godoy, primer ministro del reino. Esa situación no fue del agrado de los españoles, que añoraban la situación vivida durante la época de Carlos III y que veían con desconsuelo el progresivo deterioro que sufría el reino bajo la pésima administración de Carlos IV. El motín de Aranjuez. En realidad, el poder lo ejercía Manuel Godoy, primer ministro del reino, quien condujo a España a la pérdida de una buena parte de sus territorios, al empobrecimiento de la población y sobre todo al desprestigio de la Casa Real. Tales hechos crearon una matriz de opinión negativa de Carlos IV, a quien el pueblo español tenía como un hombre sin carácter. El malestar contra el rey y su ministro Godoy era tan grande que provocó el motín de Aranjuez entre el 17 y el 19 de marzo de 1808, en el que participaron líderes provenientes de la alta nobleza y el sector radical del Partido Liberal, quienes coincidieron en la protesta contra el Príncipe de la Paz, como era llamado el ministro Godoy, situación que adquirió tal gravedad que terminó provocando su encarcelamiento y la abdicación de Carlos IV, acto que podría ser calificado como un golpe de Estado, ya que se desconoció el sistema jurídico por el cual se regía la corona. No obstante, el Consejo de Castilla validó el acto y el pueblo comenzó a darle vivas a Fernando VII como nuevo monarca. Napoleón designa rey. Sin embargo, la intromisión de Napoleón en la política española complicó su gestión y Fernando VII pasó a ser una especie de títere del emperador francés, al punto de que el 10 de abril de ese mismo año recibió la orden de asistir a una reunión en Bayona para solucionar el problema de la corona. A la reunión asistieron Carlos IV, su esposa, los infantes y el príncipe de la Paz, quien fue sacado de la prisión donde se hallaba. El resultado estaba previamente señalado por Napoleón. Fernando le restituyó el trono a su padre, después abdicó en favor de José, hermano del emperador francés. En tanto, los infantes fueron obligados a renunciar a sus derechos de sucesión. A partir de ese momento, Fernando VII permaneció detenido en Bayona, en el castillo de Valencey. Carlos IV fue enviado al exilio en Roma y el francés José Bonaparte fue juramentado como nuevo monarca por el Consejo de Castilla. Tales hechos provocaron un profundo malestar en el pueblo español. El pueblo español se rebeló. Para complicar la situación, un ejército francés integrado por 100.000 hombres, bajo el mando del mariscal Joaquín Murat, entra en España y esto se traduce en protestas violentas, por cuyo motivo ordenó a las tropas que atacara a los insurrectos, provocando una masacre que comenzó en Madrid el 2 de mayo de 1808, iniciando una guerra que se extendió a casi todo el país, especialmente Oviedo, Gerona y Zaragoza. No obstante, en Sevilla se designó una junta destinada a gobernar en todo el territorio de la nación española, procediendo a constituir juntas en Asturias, Cataluña, Murcia y León, que si bien coincidían en cuestionar la autoridad de José I, no aceptaban los lineamientos que emanaban de Sevilla. Por tanto, optaron por que cada junta representase la soberanía del territorio en que le correspondía actuar. Las consecuencias fueron catastróficas para la causa de España, aun cuando lograron un acuerdo que no varió la situación en forma significativa, pero que al menos pudo designar una junta central, suprema y gubernativa del reino. Esa junta fue presidida por José Moriño y Redondo, conde de Floridablanca, quien tuvo la responsabilidad de custodiar la soberanía del reino, pero sin disolver las juntas provinciales. La Junta Central procedió a crear un Consejo de Gobierno y un Tribunal Supremo de España y de las Indias,
con lo que se intentó evitar el caos, pero la guerra continuaba. La pésima comunicación que existía entre las diferentes juntas debilitaron las líneas de mando que estaban constantemente interferidas por los funcionarios de José I, y eso trajo como consecuencia el 31 de enero de 1810 se creara un Consejo de Regencia presidido por el general Francisco Javier de Castaños, duque de Bailén, quien comenzó a gobernar desde la isla de León, Cádiz. La rebelión de Caracas. Entre tanto, en la Capitanía General de Venezuela, los sucesos acontecidos en España influyeron notablemente, al punto de que el ejemplo de las juntas creadas en la península ibérica. Sin embargo, la selección se efectuó debido al conocimiento del pueblo venezolano, ya que ha habido gobernador de Cumaná entre 1700. Oyendo que le fuera señalado, ¿no? Como el ente que designó en Parán. Voy. Siga, siga. Como el ente que designó en Parán fue la Junta, los insurrectos argumentaron que su autoridad no tenía asidero legal, a lo que se sumaban el caos existente en España causado por la ocupación francesa. El 19 de abril de 1810, durante la Semana Santa, los miembros del Cabildo llevaron adelante su plan conspirativo, aduciendo que actuaban en nombre de Fernando VII y en desobediencia del monarca José I. Bolívar preside misión a Londres. Es la siguiente. Bolívar preside misión a Londres. La Junta Suprema inició su acción de gobierno de que tomó control del Ayuntamiento de Caracas. Entre las primeras medidas se acordó buscar apoyo en Inglaterra, para lo cual designó una misión integrada por Simón Bolívar y Luis López Méndez, quienes se dirigieron a la Junta para solicitarle que nombrara a Andrés Bello como secretario de misión, a objeto de cumplir con el encargo encomendado. La aprobación la recibieron el 4 de junio. La selección de Bello estuvo sustentada en su demostrada capacidad y en su dominio de la lengua inglesa. La noticia del viaje de la comisión apareció publicada en la Gaceta de Caracas, número 102, el viernes 8 de junio de 1810. La misión era lograr respaldo para el proyecto libertario que se había comenzado a perfilar. Los comisionados salieron optimistas y contentos hacia Londres, a bordo de la corbeta Wellington, y el 10 de julio desembarcaron en Portsmouth, tomando de inmediato una carreta que los condujo a su destino, en la casa de Miranda. Durante su permanencia en Londres, fueron recibidos por Francisco de Miranda en su casa de Grafton Street, en la que vivía con su esposa Sara Andrews y con sus hijos Francisco y Leandro. Mientras estuvo residenciado allí, Bello recibió varias cartas de Juan Germán Rossi, en la que le daba recomendaciones para lograr su objetivo de apoyo a la causa venezolana. Sin embargo, la actitud del primer ministro inglés no era consona con las aspiraciones de los miembros de la misión, pero gracias a las oportunas intervenciones de Francisco de Miranda, lograron abrir las puertas del alto gobierno británico, y gracias a ello fue posible tener un apoyo parcial que se concretó en la calificación de beligerantes que le dio el rey Jorge III a la Junta Suprema, además de la seguridad de que suscribirían acuerdos comerciales. La actitud previa se debió a que la situación en Europa se había complicado
como consecuencia de la ocupación francesa en casi todo el territorio del viejo continente. Lo que hacía obvio que su próximo objetivo sería atacar el territorio inglés. Por lo tanto, el Foreign Office, dirigido por el diplomático Richard Wellesley, estaba trabajando intensamente en el establecimiento de una alianza con España y como consecuencia no podían darle sustento político a una junta que no tenía apoyo del Consejo de Regencia establecido en Cádiz. Por otra parte, los ingleses estaban conscientes de que los venezolanos podrían tratar de acercarse al gobierno de Francia en su intento de separarse de España. Al lograr el acuerdo, Bolívar regresó a Venezuela. Miranda llega a Caracas en diciembre de 1810 y se incorpora a la lucha por la libertad, que ya había comenzado con la convocatoria a elecciones para constituir un congreso. Bello y López Méndez permanecieron en la casa de Miranda en Londres con el propósito de ampliar los logros alcanzados. Desde su llegada a Venezuela, Miranda impone su liderazgo en la sociedad patriótica. Gana un curul de diputado al Congreso por el PAO en 1811 y asume la jefatura del ejército venezolano tan pronto el jefe realista Domingo de Monteverde invade el país, lo que da inicio a la Guerra de Independencia. En esa lucha feroz, el militar español logró vencer a Miranda y la causa independentista se ve obligada a firmar la capitulación. La República estuvo representada en ese acto por Manuel Aldao y por José de Sata y Bucí. Miranda se dirigió a La Guaira para tomar un barco que lo condujera a Curazao, pero es arrestado y enviado prisionero a La Carraca, donde murió el 14 de julio de 1816, víctima de una apoplejía. Sin duda, el precursor sentó las bases para lograr la independencia, sobre todo con su ejemplar lucha en la campaña de 1806, que dejó hondas motivaciones en los rebeldes del 19 de abril, lo que permitió alcanzar la libertad de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Sin duda, había logrado alcanzar los propósitos de libertad que tanto soñó y que se materializaron el 5 de julio de 1811. Señoras y señores, muchas gracias. Estoy listo para sus preguntas. En nombre de la Sociedad Franco-Venezolana, Ingeniero y Científico, le damos las gracias al doctor Carlos Alarico Gómez por su brillante exposición. El derecho de palabra lo va a moderar el profesor Johnny Márquez. Bueno, muchísimas gracias. Yo felicito al doctor Carlos Alarico Gómez por todas las explicaciones que nos ha podido dar de un modo muy didáctico y académico, en el sentido de que la situación en España era una situación constantemente difícil, porque tenía la invasión de José Botella, que era el rey que impuso su hermano Napoleón. Y era una situación difícil. Lógico, Inglaterra tampoco podía apoyarnos porque tenía que apoyar a España, que era en fin su archienemiga. Pero esa era la situación de la política cambiante europea. Así entonces que es interesante saber que a la Junta se le dio la característica de beligerante, que eso en derecho internacional tiene una gran significación, porque le da una entidad jurídica. Bueno, en base a la exposición del profesor Carlos Alarico Gómez, se abre el derecho de palabras. Tengo aquí pues que hay toda una serie de participantes y se les abre pues digamos el derecho de palabra. Está Brady Gómez, Daniel Sánchez, Edgardo José Chacón, Gilberto José, bueno, el secretario José Rivas, Daniel Sánchez. Así es que estamos pues en fin dispuestos a recibir
sus preguntas para transmitírselas al profesor Carlos Alarico Gómez. Pidió la palabra ahí Daniel Sánchez. Daniel Sánchez. Daniel, adelante con tu pregunta. Ok, muchísimas gracias. Carlos, excelente conferencia, como siempre, magnífica conferencia. Te felicito nuevamente y quería hacerte dos preguntas, ¿no? Una de las preguntas que siempre me ha llamado la atención es que muchos rumores, ¿no?, ha habido sobre que si Miranda era o no era un espía inglés, que si el comercio, o sea, que si a él se le acusó muchas veces de que íbamos a cambiar España por Inglaterra, ¿no? Entonces, si el comercio con Inglaterra hubiese sido mejor que con España. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, yo creo que yo en lo personal me encanta mucho Miranda y pienso que era la persona más capacitada para dirigir la República en aquel momento. ¿A qué crees tú que se debió la traición que le hicieron a Miranda aquella noche en La Guaira? Que si Miranda hubiese dormido en el barco, se hubiese embarcado, se hubiese ido y lo traicionaron esa noche. ¿A qué crees tú que se debió esa traición? Esas son las dos preguntas. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, eso fue lamentablemente difícil de calificar, ¿no? Porque las palabras que vienen a la mente son palabras de un profundo desagrado. Y como allí, lamentablemente, estaba un joven que se iniciaba en la política llamado Simón Bolívar, y él fue uno de los que esa noche acudió a buscar a Miranda y a hacerlo preso. Y lo entregaron a las autoridades españolas. Estuvo preso pues allí en la prisión de La Guaira. Luego fue enviado a Puerto Cabello y finalmente a Puerto Rico. Finalmente no, porque de Puerto Rico también fue enviado a La Carraca, donde estuvo año y medio preso, casi. Y ahí murió en una apoplejía. Fue una lástima, realmente un conflicto que hay que llegar a hacer ciertas consideraciones. Por ejemplo, el caso de que Bolívar perdió el castillo de Puerto Cabello generó una discordia. Incluso Miranda dijo en francés, porque es un problema de Miranda también, que él había estado muchísimos años en el exterior y él hablaba francés e inglés. El español casi no lo utilizaba. Lo utilizaba para escribir. De tal manera que él se expresó: la République est blessée au cœur. La República fue herida en el corazón con la pérdida de Puerto Cabello. No solamente Puerto Cabello, la gran cantidad de armamento que había allí. Pero por otra parte, Miranda sentía Bolívar sentía una discordia contra Miranda. Y allí no hay documento. No tenemos, el único documento que tenemos es lo que después los testigos que estaban esa noche desagradable y que, bueno, es una de las páginas más tristes de la historia venezolana. Eso por una parte. En cuanto a lo que dijo Johnny de Pepe Botella, de José Botella, ese era el sobrenombre que le daban al rey José de España, porque decían que era muy tomador, que tomaba mucho licor, que era un borrachín y tal. En realidad, yo las investigaciones que puedo ver, parece ser que José no bebía casi, pero era el hermano del emperador de Francia, y el emperador de Francia había conquistado casi toda Europa, entre ellos España. Entonces, es una situación política difícil la que se planteaba y que finalmente pues, se dio en la guerra de independencia, una guerra que al principio fue sin normas, una guerra brutal, la famosa guerra que decretó Bolívar también, que es
sin normas de ninguna clase. Españoles y canarios, contar con la muerte, aunque seáis inocentes. Y sin duda eso, dentro de los grandes errores de Bolívar, ese es otro que hay que anotar. Pero felizmente, pues, tuvo muchísimas cosas positivas. Esas dos son, ¿qué le puedo decir? ¿Alguna otra pregunta? No sé si está satisfecho con la respuesta, Daniel, o quiere que le amplíen algo. Sobre lo del espía inglés, por favor, si tienes algo. Ah, el espía inglés. Ok. Bueno, esas son cosas que se decían de Miranda. Realmente Miranda hacía una vida sumamente compleja. Se movía mucho por los diferentes gobiernos de Europa. En algunos casos mezclado con el romance. Por ejemplo, estuvo en Rusia y allí lo designaron coronel. Y la emperatriz Catalina, que dicen que fue su amante. Yo personalmente pienso que no debe haber sido su amante, porque el amante de Catalina era Potenkin, el príncipe Potenkin. Y Potenkin era un inmenso amigo de Francisco de Miranda, de manera que no creo que una persona que la llevan invitada a Moscú va a terminar enamorándole de la mujer a su amigo. Bueno, todo es posible, pero hay esa confusión. Ahora, su actitud revela una situación compleja. Yo no sé si se puede calificar de espía, porque él no espiaba para favorecer a nadie, pero sin duda pues consiguió el apoyo de los franceses durante la Revolución, y luego se ubicó en Inglaterra y ahí quedó muchos años, donde se casó incluso, aunque algunos dicen también, porque no hay la partida de matrimonio, algunos dicen que no se casó, que era el amante. Bueno, lo cierto es que es muy difícil que un país como Inglaterra, tan ligado a la ley, vayan a permitir que esta señora usara el apellido, porque ella fue Sarah Andrews Miranda. ¿Por qué? ¿Cómo pudo haber utilizado el apellido si no era casada? Ella, yo creo que sí se casó y tuvo sus dos hijos. A uno lo mataron, por cierto, aquí en Cúcuta durante el final de la Guerra de Independencia. Francisco. Ah, Francisco. Bueno, en dos platos, amigo Daniel, yo no sé, no podría yo asegurar de que fuera espía, pero él era un hombre con mucha información y él estaba contra España de una forma radical. De manera que los españoles, si lo hubieran agarrado, lo habrían ahorcado con toda seguridad. Claro. Bueno, yo quisiera, en fin, en el fondo, negar completamente la posibilidad, Daniel, de que Miranda haya sido espía del gobierno inglés. Lo que sí tenía Miranda desde Cádiz era un gran apoyo de la masonería a través del hermano John Turnbull, que era precisamente el presidente de una compañía transnacional que fue la que financió toda la gira de Miranda en Europa. Y además de eso, Miranda era un hombre de cuna. Su papá era un hombre sumamente rico, negociante de telas provenientes de España. Entonces, Miranda pagó su cargo de capitán de la milicia de la princesa con 80,000 bellones de oro. Entonces, es más, para la información, la vez que invita a Miranda a Napoleón, Napoleón se queda sorprendido de las obras de arte que tiene Miranda en su casa. Entonces, no es ese el paladín de la libertad de América Latina y de las naciones hispanoamericanas que pueda considerarse
un espía del gobierno inglés. Sí tenía por la masonería muchos vínculos. Pudo hablar con el ministro, con los ministros, con los primeros ministros del Reino Unido, tanto el padre como el hijo, y ambos le dio toda la serie de planes para una invasión a América del Sur. Entonces, no creo que ese sea realmente un calificativo que pueda caber en la histórica presencia de Francisco de Miranda. Es mi palabra. Sí, yo quisiera agregar algo, Johnny, también eso que acabas de decir con respecto a la masonería. La masonería era realmente una organización, bueno, es una organización integrada por grandes intelectuales, personas de mucha importancia. No era fácil ser masón, no era ni es. De manera que él fue ayudado, mientras estuvo en la cárcel de la Carraca, la persona que acaba de nombrar, Johnny Turnbull, lo ayudó. Claro. Una vida extraordinaria la de Miranda. La verdad es que deberíamos hacerle más honores, más recuerdos. Pero un hombre extraordinario. Sí. Es un hombre que en el tiempo de la Revolución Francesa lo nombran precisamente gran general de los ejércitos del norte, y es el que hace posible, junto con el general Weyermann, la victoria de la Revolución Francesa sobre el inmenso ejército pruso, y derrota a su propio hermano masón, que es el duque de Auschwitz. Entonces, estamos hablando de un personaje que, con su batalla de Valmy en septiembre de 1792, marca el nacimiento de la Primera República Francesa. Entonces estamos inscritos en la historia de Francia por la victoria de Francisco de Miranda en el campo de Valmy. Sí, Valmy y Amberes también. Un gran militar, un gran político, un gran escritor. Se distinguió en todas las cosas que emprendió. Así es. Bueno, a ver, estamos abiertos entonces, querido hermano Héctor. ¿Tiene usted alguna pregunta? Bueno, yo ante todo felicitar a Carlos por la extraordinaria conferencia que nos ha dado y aclarar muchos puntos en relación a Miranda y a la independencia. Sobre todo, pues, la capitulación y el olvido de Bolívar de que era un querido hermano. Sin embargo, José Antonio Páez lo rescata en el 1824 por allá en Puerto Cabello, cuando recupera pues el sitio de Puerto Cabello, y a eso le debemos pues también la honra que tiene Miranda de haber podido contar con sus hermanos masones. Me siento muy complacido de verdad por las referencias que usted hizo de general Miranda, que está el único venezolano en el Arco de Triunfo de Francia y que nos honra pues con toda la labor que hizo durante su precursoría, vamos a decir así, hacia nuestro continente americano. ¿Verdad que todavía falta mucho que honrar a Miranda en la historia de Venezuela, y hasta ahora pues ha sido poco reconocido por las autoridades en el sentido masónico, quiero decir. Lo han nombrado muy públicamente, pero ha quedado alejado de su labor como su fuerza principal, que era la masonería, que inició al Libertador inclusive allá en París, en la logia San Andrés de Escocia. San Alejandro de Escocia, querido hermano. Bueno, unos le dicen a San Andrés, otros le dicen a San Alejandrino, no importa, etcétera. Sí. Pero bueno, la labor es la misma, pues.
¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Me siento muy honrado, ¿verdad?, de haber escuchado esta invitación y esta conferencia de mi querido hermano Carlos Alarico Gómez. Hay una pregunta de estimado vicepresidente Jaime Silva, que está escrita en el chat. Bueno, yo realmente no veo la pregunta en el chat, pero sí es tan amable ver, en fin, cómo se le puede hacer la pregunta, o sea, cómo se puede expresar. Ahí está, el encuentro de Bolívar y Miranda en Londres fue fortuito. Esa es la pregunta, Jaime Silva. ¿Me podría repetir, Johnny, por favor, la pregunta? Entiendo que la pregunta que hace el vicepresidente es si el encuentro de Miranda y de Bolívar en Londres fue fortuito. Bueno, fortuito no realmente, porque ellos llevaban ese contacto para reunirse con él, porque no tenían con quién vincularse. Y Miranda se ofreció muy generosamente. Ahora, es notable que en ese momento es cuando se conocen de manera personal Bolívar y Miranda. Nunca antes se habían puesto en contacto. Miranda se fue de Venezuela hacia España en el año 70 y Bolívar nació en el 83. De manera que la diferencia fue, y nunca más volvió Miranda su recorrido por el mundo, sobre todo Europa. No hubo un encuentro personal, cara a cara, sino en Londres, cuando llegan en su casa, en su casa, generosamente, pues, bello. Después se quedó un tiempo en su casa mientras consiguió donde residenciarse. Permaneció allí muchos años. Fortuito. No, no fue fortuito. Fue algo planeado. El secretario Alberto no tiene ninguna pregunta. Un poco extraño, un hombre tan locuaz. Y por ahí veo al ingeniero Riva con ganas de hacer una pregunta. Habían otros participantes que querían hablar acerca de la charla. No sé si alguno quiere participar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Ah, bueno. Fíjense lo siguiente, ¿no? Hay algo que a mí, bueno, la primera pregunta que le quería hacer a nuestro expositor, el doctor Alarico Gómez, es que Bolívar y Miranda, por lo que veo, se conocieron fue en esa reunión en Inglaterra, en la casa de Miranda de Grafton Street. Y lo otro es que es lo siguiente, yo hace muchos años, bueno, cuando digo mucho, hace más de 20, comencé un trabajo de investigación sobre mi bisabuelo, el Antonio Sena, ¿no?, que vino a Venezuela en una migración promocionada por Guzmán Blanco, ¿verdad? Y allí tratando de ver esos ancestros y toda esa relación también de mi parentesco con Bolívar a través de esa vía, y después hablaré con más detalles sobre eso. Y es que leyendo en un libro, ¿verdad?, vi algo de que estando el Simón Bolívar joven, no sé en qué parte se encontraba, Miranda lo llamó, ¿verdad? Y de muy mala gana, el joven Bolívar fue. Entonces, el escritor de este libro habla una serie de detalles que ahorita no recuerdo, ¿verdad? Pero entonces, para mí, esa entrega de Bolívar a Monteverde, para mí fue como una especie de venganza. Yo lo veo como algo retaliativo y que en verdad, como le digo, no tiene ninguna explicación lógica. Por eso es que él dijo al mismo Bolívar, bochinche, bochinche, ¿qué es esto? Entonces, bueno, ahí está mi reflexión.
Y si usted, doctor Alarico, tiene la información para ampliar esto, chévere. Y si no, verdaderamente, bueno, seguiremos investigando. Yo no lo tengo a la mano, lo estaba buscando ahorita por internet, pero no conseguí nada. ¿Es posible que la persona que escribió tiene el nombre del escritor? No, sería tengo bueno que buscar averiguar el quién libro. es. Sí. Sería Era un libro de esos que antiguamente, vamos a decir que a comienzos de siglo, era obligado para los colegios y todo eso, ¿no? Pero en realidad no tengo a la memoria cuál es el escritor. Sí. A lo mejor lo tengo escrito en algunos de mis bueno, cosas, si tuvieron alguna dificultad, tiene que haber sido entre 1810 y la época en que Miranda vino para acá. Pero ellos en Londres, sí. Bolívar lo invitó a que viniera a unirse a la lucha que ya comenzaba, porque habían convocado a elecciones sí. en la Junta Suprema. De manera que tiene que haber sido en esa época, si acaso hubo ese tiempo. La diferencia de ellos, muy seria, fue lo que ocurrió en el Castillo de Puerto Cabello, porque es verdad, el que cometió el desafuero fue Francisco Fernández Binoni, pero Bolívar había salido del castillo en un momento tan delicado como ese. Eso solamente podemos disculpar a Bolívar diciendo que estaba muy joven, le faltaba experiencia, cosa que es verdad. Sí. Que era muy joven, que estaba empezando una vida de política. Pero puede haber sido con esas circunstancias, pero antes no hubo nunca ese encuentro de Bolívar y Miranda. La primera vez que se vieron y se conocieron y se trataron fue en Londres. Fue en Londres. Ah, bueno, está bien. Y Miranda fue de una gran ayuda porque Miranda hablaba perfectamente en inglés y lo puso en contacto con Wallace Lee, que era el canciller. Y bueno, favoreció mucho a la misión de Bolívar y López Méndez y Bello. López Méndez y Bello. López Méndez era familia de Bello, de Andrés Bello. Creo que era cuñado, ¿no? Que yo sepa, no, es posible, no lo sé. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, para mí fue un placer. Está bien. Bueno, de este modo entonces damos cerrado el periodo de preguntas y de intervenciones. Y yo quisiera dejar a la directora de eventos, la ingeniero Yajaira Escalona, de que pudiera concluir el acto, no sin antes agradecer al profesor Carlos Alarico Gómez su excelente participación, su excelente conferencia, muy didáctica, y sobre todo darle las respuestas a las preguntas formuladas. ¿Ok? Así es que muchísimas gracias, profesor Carlos Alarico Gómez. Gracias. Okay. Yajaira. Como que Yajaira, estamos a su orden. Sí. Yajaira como que se desconectó por ahí. Entonces, Yajaira como que se desconectó. Despide tú, Johnny, tú mismo. Bueno, entonces, en nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, queremos expresarle al doctor Carlos Alarico Gómez nuestro agradecimiento por esta contribución al conocimiento de nuestra historia, de nuestros, quienes han sido nuestros prohombres en la historia de Venezuela. Gracias por sus luces, como decimos en masonería, y le agradecemos su participación. Y está invitado cuando quiera, doctor Gómez, a darnos una otra conferencia de este tipo que ha sido muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias.